Soy un libro. Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. Con esta entrega iniciamos el análisis del Nuevo Testamento. Y la primera pregunta que debemos hacer es, ¿por qué existe un Nuevo Testamento? Porque si revisamos la historia, no hay ningún registro histórico de la mayoría de los acontecimientos que éste narra. Y desde el punto de vista judío, las escrituras sagradas ya estaban completas. No había necesidad de escribir otras. Tampoco había necesidad de hablar de ningún Mesías, porque el Mesías que los judíos esperaban no había llegado. Ellos esperaban un rey guerrero que iba a pelear las guerras de Israel y ganarlas todas, les iba a liberar. Los eventos narrados en el Nuevo Testamento tienen por figura principal al hijo de un carpintero llamado Jesús. Jesús nunca ha sido considerado por los judíos un Mesías, porque no cumple con estas básicas características que ellos y sus libros decían el Mesías debía tener. Pero el Nuevo Testamento no lo tenemos debido a los judíos, lo tenemos debido a los gentiles, aquella gente que vivía en esa región pero que no era de origen judío. Los primeros cristianos, los que convivieron y siguieron a Cristo, eran judíos y ellos nunca le consideraron ni Mesías ni hijo de Dios, sino un rabí con una buena filosofía e influencia. Pero todo esto cambió cuando Pablo apareció en la escena. Porque hasta ese momento los seguidores de Jesucristo eran iletrados, pescadores, pastores, etc. Pablo no lo era. Pablo era un romano educado. Los discípulos de Jesús eran 12, los hermanos Simón, Pedro y Andrés, también los hermanos Santiago o Jacobo y Juan se dedicaban todos a la pesca. Felipe, Bartolomé y Tomás posiblemente también eran pescadores. Mateo era un recaudador de impuestos de Capernaum. Santiago, primo de Jesús, no se sabe qué profesión tenía. Tadeos o Judas tampoco se sabe qué profesión tenía. Simón el Celote, posiblemente involucrado en la política y la anarquía de los tiempos antes de Jesús, lo cual abandonó una vez le siguió. Y por último, Judas Iscariote, que era tesorero del grupo y más luego el traidor de Jesús. Los 12 eran de origen campesino, judíos analfabetos con limitada o ninguna capacidad de lectura o escritura. La mejor investigación específica sobre la alfabetización antigua en la región judía concluyen que estos tenían una tasa de alfabetización del 3% solamente. La alfabetización era prerrogativa solo de los aristócratas de la élite, de los retenedores entrenados y de los expertos escribas. Los únicos judíos fieles que habrían sido educados en cualquier grado lo suficiente para poder leer las escrituras eran los fariseos, que eran lo suficientemente ricos y situados en entornos urbanos con suficiente apoyo y tiempo libre para leer y escribir. El campesinado, por el contrario, tenía poco tiempo para aprender a leer y escribir, ya que estaban involucrados principalmente en el trabajo de la tierra o la pesca, pagando impuestos y sobreviviendo los inviernos ásperos y las sequías extremas de la región. Así, dado que la Galilea del primer siglo estaba formada principalmente por campesinos en una sociedad agraria donde los hijos sin tierra y o jóvenes intentaron ganarse la vida como artesanos o pescadores, no hay ni estadísticamente ni históricamente ninguna buena razón para no suponer que los apóstoles, aparte de Pablo, eran analfabetos. Jesús mismo, hijo de un carpintero, fue considerado iletrado. Así lo dijo Juan en el capítulo 7, versículo 15, no habiendo aprendido de letras. Por eso nunca escribió sobre su doctrina y filosofía. Históricamente, los arqueólogos no han podido descubrir escritos o pergaminos ni en las construcciones de sinagogas del primer siglo, ni en los acantilados cercanos, por no mencionar que los pergaminos eran en su mayoría un privilegio urbano y no habrían sido encontrados en la pequeña región agraria por donde Jesús deambulaba. En aquellos tiempos, en lo que sí los judíos eran grandes era en la memorización. Eran excelentes, de tal manera que cuando fueron exiliados a Babilonia no pudieron traer sus grandes y pesados pergaminos con ellos, así que memorizaron el texto. Los hombres judíos fieles habrían sido educados desde niños para recitar las escrituras en la sinagoga. Entendiendo eso, esto no significa, por supuesto, que pudieran escribir.
que era una habilidad totalmente separada y tan restringida que era toda una industria en sí misma, los escribanos. La transmisión oral de la historia de la literatura y otro conocimiento era la forma de las cosas del mundo en ese tiempo. No es de extrañar que los apóstoles que anticiparon un regreso temprano de Jesús se concentraran en la proclamación oral del Evangelio, ni es sorprendente que sus oyentes y seguidores de más tarde empezaran a plasmar esas proclamaciones a la escritura a medida que los testigos oculares comenzaron a morir. Según el teólogo Bart Ehrman, al menos 11 de los 27 libros del Nuevo Testamento no fueron escritos por quien se dice lo escribieron. Los libros del Nuevo Testamento atribuidos a los discípulos de Jesús no podrían haber sido escritos por ellos porque eran analfabetos. Muchas de las falsificaciones del Nuevo Testamento fueron fabricadas por los primeros líderes cristianos que trataban de establecer feudos teológicos. La refutación más común usada por los cristianos en contra de estas alegaciones de fraude es que los apóstoles usaron escribas para dictar y escribir por ellos. Pero para estos primeros cristianos era innecesario escribir nada, puesto que la tradición era memorizar la Torá o el Pentateuco y traspasarlo oralmente entre los ciudadanos. Lo mejor que podemos decir de aquellos escritos no atribuidos a Pablo es que por lo menos fueron mandados a hacer a eruditos que solo hablaban el griego, lo mismo que Pablo, que era erudito en el griego, y por ende el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego y no en hebreo o arameo, que era la lengua que hablaba Jesús. Y es por eso que sabemos que ninguno de los libros del Nuevo Testamento fueron contemporáneos con Jesucristo, sino que todos fueron escritos tiempo después de éste haber muerto. Ocurrió así porque ninguno de los testigos oculares que estuvieron con él, sus discípulos, escribió nada de él. Fueron aquellos que seguían a los discípulos o aquellos contratados los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso nos trae a la pregunta de por qué Pablo es tan importante en la creación del Nuevo Testamento y para la iglesia cristiana como un todo. Bueno, porque hasta el momento en que Pablo apareció en la escena, ninguno de los cristianos había escrito palabra alguna. Tal como hemos probado en este video, los discípulos de Jesús, que hasta ese entonces eran los líderes de la iglesia, también eran iletrados o analfabetos. Pablo es el primero que escribe sobre la filosofía de Jesús y el cristianismo. No es hasta casi 10 años después de Pablo haber escrito la primera carta, cuando los otros cristianos notaron la efectividad y utilidad de utilizar este método para diseminar el mensaje cristiano. Entonces es en ese momento que los otros cristianos deciden empezar a escribir sobre la vida y filosofía de Jesús, y más luego las tradiciones cristianas. Por eso Pablo es importante. Ahora, la pregunta obligada es, ¿quién es ese Pablo? Pablo nació probablemente entre los años 5 antes de nuestra era y 5 después de nuestra era. Hijo de una devota familia judía en la ciudad de Tarso, en lo que hoy es Turquía, uno de los mayores centros comerciales de la costa mediterránea de esa época. El libro de Hechos indica que Pablo era un ciudadano romano por nacimiento. El libro de Hechos de los Apóstoles dice que se dedicaba a la profesión de hacer tiendas de campaña. Aunque todavía era bastante joven, fue enviado a Jerusalén para recibir su educación en la escuela de Gamaliel, uno de los rabinos más conocidos de la historia. Según los escritos del Nuevo Testamento y antes de su conversión, Pablo se dedicó a perseguir a los primeros discípulos de Jesús en la zona de Jerusalén. En los Hechos de Pablo se le describe como un hombre de pequeña estatura con la cabeza calva y las piernas torcidas, con las cejas unidas y la nariz aguilucha. En cuanto a la conversión de Pablo hacia el cristianismo, el libro de Hechos dice, su conversión se llevó a cabo en el camino a Damasco.
donde él describió haber experimentado una visión donde el Jesús resucitado se le apareció en medio de un haz de luz e inmediatamente él cayó al suelo. Mencionó más adelante en una de sus cartas de haber sido afligido con una condición física deshabilitante, similar a tener una desventaja física que él refiere como una espina en la carne. Pablo perdió la vista durante 3 días y tuvo que ser conducido a Damasco por la mano. Cuando su vista fue restaurada, se levantó y fue bautizado. No sé si se habrán dado cuenta, pero los eventos descritos por Pablo parecen más síntomas de una condición médica que una aparición espiritual. El haz de luz y la ceguera temporal, seguido por una caída al suelo, la invalidez temporal por la que necesitó ser ayudado de mano para poder terminar su viaje, que le dejó con una deshabilidad física, la sensación de tener espinas en la carne y las alucinaciones psíquicas como escuchar voces en su cabeza, son todos síntomas de una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular suave, o como comúnmente se le conoce, un derrame cerebral. Sobrevivir tal acontecimiento es lo que hizo de Pablo un creyente, no la aparición de un Jesús resucitado. Después de esto, Pablo cambia su vida y comienza a predicar que Jesús de Nazaret es el Mesías judío y el Hijo de Dios. Todo lo que mencionamos en este video se puede verificar fácilmente con la Biblia. Aproximadamente la mitad del libro de Hechos se ocupa de la vida y de las obras de Pablo. El primer gran logro de Pablo fue visitar los primeros cristianos que existían para ese tiempo fuera de Judea, en ciudades importantes del Imperio Romano. Al notar que estos no vivían bajo la ley mosaica, si quería expandir la religión cristiana, debía incluir estos gentiles. Por eso, dentro de este gran logro, lo primero fue reducir la importancia de la ley mosaica y algunas costumbres judías. Por ejemplo, eliminó la circuncisión y ciertos hábitos alimenticios. Esto lo hizo escribiendo cartas a dichas comunidades e iglesias y exigiendo que las mismas fueran leídas cada vez que éstos se congregaran. Es así que las cartas de Pablo se convirtieron en lectura obligada de los cristianos y por necesidad incluidas en la Biblia cuando ésta fue compilada. Dado que su filosofía cristiana era diferente a como la veían aquellos judíos que fueron cercanos a Jesucristo, los discípulos analfabetos, dentro de ellos uno de los más activos, Pedro, estuvo en desacuerdo con la filosofía promovida por Pablo, y de ahí sale el primer evangelio. El Evangelio de Marcos fue escrito por un seguidor de Pedro después de que las cartas de Pablo fueran conocidas por el mundo cristiano. Y este evangelio, en partes, contradecía la filosofía que Pablo quería diseminar, lo que le obligó a ordenar su propio evangelio, expandiendo y corrigiendo la biografía de Jesús hecha por Marcos. Para eso utilizó a un gentil, Mateo, que por no ser judío difiere mucho y comete errores con los otros 3 evangelios. La literatura que los primeros cristianos utilizaban en sus ritos eran los libros del Torá y del Pentateuco judío. A esos libros era que Jesús se refería cuando hablaba de las Escrituras, con cuyo nombre los primeros cristianos se referían a los libros mencionados. En este tiempo cercano a la muerte de Jesús, entre los primeros 20 años, se crearon las tradiciones, costumbres y dichos sobre Jesús que se transmitían de manera verbal en los primeros rituales cristianos. Al aparecer las cartas de Pablo, los primeros cristianos cambiaron sus rituales para que además de recitar de memoria los dichos de Jesús, agregaran la lectura de las cartas de Pablo. Las 2 primeras cartas escritas son la de Gálatas y Santiago, unos 19 años después de la muerte de Jesús, seguida de las 2 cartas a los tesalonicenses, 20 años después, Corintios, 24 y 25 años después, la carta a los romanos, 25 años después. Es en este momento que se crea el Evangelio de Marcos, y no mucho después el de Lucas. Las últimas cartas de Pablo se escriben entonces 30 años después,
Efesios, Colosenses, etc. Y una vez estas cartas adquirieron fama en el mundo de los primeros cristianos, se desató un frenesí de escritura entre los cristianos y unos 12 libros que más luego fueron incluidos en la Biblia se escribieron en este periodo de tiempo que cubre entre 30 y 40 años después de la muerte de Jesucristo. Los libros restantes del Nuevo Testamento se escribieron por encima de 50 años después de la muerte de Jesucristo. He ahí la composición y cronología de los libros del Nuevo Testamento, la base de una religión creada por un sobreviviente de un derrame cerebral que creyó que había visto al mismo Cristo resucitado. Y hasta el día de hoy los cristianos se creen todo eso. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos apoyan a través de Patreon. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por PayPal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención.